Un énfasis bastante marcado que hace la Biblia, que encontramos aquí en la Biblia, con relación al brazo de Dios, se puede ver en los siguientes versículos que vamos a leer del libro de Deuteronomio, y les pido que abran sus Biblias. En primer lugar, en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio vamos a leer algunos versículos para ver lo que la Biblia nos dice con respecto al brazo de Dios y al brazo del hombre. Y en Deuteronomio capítulo 5 versículo 15 dice lo siguiente: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y el énfasis de este versículo es: el Señor te sacó con mano fuerte y brazo extendido. Y vamos un poquito más allá, al capítulo 7 y el versículo 19 de este mismo libro. Y el capítulo 7, 19 nos dice: de las grandes pruebas que vinieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así será Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú te vienes. Y nuevamente en este versículo está la mano poderosa y el brazo extendido de Jehová. Y vamos dos capítulos más al 9, capítulo 9, versículo 29. Amén. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Muy bien. Y vamos al capítulo 11 ahora y el versículo 2. Y comprended hoy por qué no habló con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Y vámonos al capítulo 26, el versículo 8. 26, 8. El mismo libro de Deuteronomio. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. ¿Qué les parece lo que nos dice la Biblia aquí en este libro? Cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Veamos también lo que la Biblia dice respecto al brazo de carne o el brazo del hombre. Vamos a ver, y vamos aquí al segundo libro de Crónicas, un poquito más adelante, capítulo 32 y el versículo 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32 y el versículo 8. Amén. Con él está, y miren lo que dice aquí, el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces aquí vemos que también hay otro brazo, el brazo de carne o el brazo del hombre. Hermanos, entendamos estas dos declaraciones o afirmaciones que nos da la Biblia, a la luz de la misma Biblia, de la propia historia bíblica. Por eso es que lo hacemos nosotros de esta manera, porque los predicadores debemos de predicar lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. Y yo hago una pregunta: ¿a qué se alude con el brazo poderoso del Señor en los versículos que leímos de Deuteronomio? ¿A qué se alude? Y yo tengo un pequeño resumen de estos versículos que leímos de Deuteronomio. En primer lugar, a la salida de la esclavitud de Egipto, cuando estaban dominados bajo el poder del faraón.
En segundo lugar, estos versículos de Deuteronomio se refieren también cuando los libró del ejército del faraón, cuando estaban huyendo desesperadamente delante del ejército del faraón, y delante tenían el mar y atrás tenían el ejército. Pero el brazo del Señor los libró de ese camino y ellos pudieron pasar en seco y salir airosos en ese momento tan difícil para ellos. Y en tercer lugar, se refiere también a la conquista de la tierra prometida, cuando tuvieron que enfrentarse a enemigos superiores que ellos en todos los aspectos, pero siempre salieron victoriosos porque el brazo extendido de Dios los favoreció en todas las circunstancias por las que atravesaron. Y recuerden que la promesa de darle a ellos la tierra prometida no era una tierra vacía, era una tierra que estaba poblada y por gente mucho más superiores que el pueblo de Israel. Y en cuarto lugar, este brazo significaba para el pueblo judío seguridad, confianza absoluta, y siendo parte de su historia, ellos recordaban para animarse en el presente y en el futuro de sus vidas, que el brazo extendido del Señor los sacó de Egipto, los libró de momentos críticos. El brazo del Señor les dio la tierra prometida. Todos estos recuerdos eran muy animadores para ellos, sin ninguna duda. Pero veamos también lo que se refiere cuando menciona el brazo del hombre o el brazo de carne, según el contexto bíblico de la cita que tuvimos en el segundo libro de Crónicas. Mire, y aquí vamos al contexto. Hay un rey de los asirios que se llamaba Senaquerib. Vamos a la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 32 y el versículo 1. Segundo libro de Crónicas 32 y el versículo 1. Vamos a ver desde Senaquerib, un rey malvado y muy poderoso. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, y ¿qué hizo este rey pagano, perverso? Invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Sí, hermanos. Miren, hermanos, Asiria era un gran imperio en los tiempos de sequías. Controlaba la mayor parte del Medio Este. Ezequías había gobernado por 14 años cuando Senaquerib subió contra las ciudades fortificadas de Judá. Senaquerib tenía la intención de conquistar las ciudades fortificadas de Judá, como dice el versículo, para luego forzarlas a que ellas le paguen tributos a ellos. Este rey se presenta en la Biblia como un símbolo de poder, de autoridad, de dominio. Tan poderoso y temible era Senaquerib que nadie se atrevía a desafiar su brazo. Como consecuencia, todos querían tener con Senaquerib alianza, querían estar al lado y buscaban la amistad de Senaquerib, porque junto a él la victoria, según ellos, era completa. Entonces ahí vemos estas dos posibilidades, estos dos objetivos, estos dos brazos: el brazo de Dios y el brazo del hombre. Hay una tentación, mis queridos hermanos, que estrechamente rodea al pueblo de Dios según la Biblia. Sí, hermanos, hay una tentación, mis queridos hermanos, que estrechamente está rodeando al pueblo de Dios según la Biblia. ¿Y saben cuál es? Buscar siempre primeramente el brazo del hombre. Buscar primeramente el brazo del hombre y no el de Dios. En otras palabras, buscar alianzas con los poderosos de la tierra, con los hombres fuertes económicamente, y dejar a un lado a Dios. Esa era una tentación bastante común en nuestros días también. ¿Sí? Yo estrecho amistad con fulano de tal porque
es un hombre influyente, es una mujer influyente que me puede ayudar en mi trabajo, me puede ayudar en mi negocio, y bueno, no me interesa si sea o no sea cristiana, pero yo voy a estrechar lazo con esta persona. Eso es el brazo de carne, el brazo del hombre, pero no el brazo de Dios. Veamos un ejemplo bíblico de esta triste verdad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, y voy a hacer una lectura de 10 versículos porque este es un ensayo narrativo en el que yo estoy contándoles una historia y es mejor que la Biblia nos la cuente como es. Y voy a seguir con el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, los versículos del 1 al 10. Amén. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Asiria, que estaba en Damasco, diciendo, y miren lo que dice, versículo 3, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata, oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gihón, Dan, Abed-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Miren las consecuencias. Y el versículo 6 hasta el 10. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente. Cuando habla aquí del vidente, habla del profeta o del enviado de Dios. Entonces, en aquel tiempo vino el profeta Anai a Asa, rey de Judá, y le dijo, ¿qué fue lo que dijo este que viene de parte de Dios? Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, un pagano, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Y aquí está, locamente has hecho en esto, porque he aquí en delante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente, o sea, contra el profeta, contra el enviado de Dios, y lo echó de la cárcel, a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo, hermanos? Cuando el profeta Anaí lo confrontó, Asa lo mandó a encarcelar, revelando así la verdadera intención de su corazón. Veamos, hermanos, cómo este hombre, queriendo solucionar su problema, en lugar de mantenerse unido a Dios y depender de Dios y de su gracia, buscó el brazo del hombre, el brazo de las alianzas con el mundo pagano. No es pecado, hermano, utilizar medios humanos para resolver muchos problemas. No es pecado. Pero sí
pero sí el confiar más en ellos que en Dios. El pensar que son mejores que los caminos de Dios, o dejar a Dios totalmente fuera del proceso de solución de un problema y confiar más en el brazo del hombre que en el brazo de Dios. Hermanos, esta misma tentación se presenta en nuestros días con igual intensidad. Y el propósito de todo esto es que el hombre dude de Dios y busque la dependencia del brazo del hombre. Sí, hermanos, es que el brazo del hombre, decimos muchas veces, nos puede sacar de estos problemas y nos olvidamos enteramente del brazo de Dios. Y yo les hago una pregunta: ¿qué idénticos somos nosotros al pueblo de Israel en muchos aspectos? ¿Qué idénticos somos nosotros hoy al pueblo de Israel en muchos aspectos? Siempre queremos buscar en primer lugar solucionar el problema en nuestras fuerzas, en nuestras amistades, en el brazo del hombre y no en el brazo de Dios. Veamos un ejemplo. Josué 24, voy a leer los versículos del 16 al 24. Josué 24, del 16 al 24. Amén. Josué ya está anciano, ya sabe que se acercan sus últimos días en esta tierra y convoca al pueblo para reconvenirle algunas cosas. Y miren lo que el pueblo reacciona y responde al pedido de Josué. Y esto lo tenemos aquí desde el versículo 16 al 24 en Josué 24. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Miren lo que dice el pueblo de Israel cuando Josué le está reconviniendo algunas cosas. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, lo reconocen, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Reconocen la mano poderosa de Dios. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también servimos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Todo estaba bien hasta ahí. Entonces Josué dijo al pueblo: no pondréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y le está dando una advertencia al pueblo. Si dijereis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho el bien. Y entonces el pueblo le responde a Josué: no, ¿cómo vas a creer, Josué? Sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Ustedes son sus propios testigos, le dice Josué, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Si así lo han afirmado, entonces voten esos dioses paganos que están entre ustedes. Y el pueblo le respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Cómo ven el pueblo de Israel ante las advertencias y las recomendaciones de Josué? Porque él sabía que ya le quedaba poco tiempo en la tierra. Un pueblo aparentemente fiel, cumplidor y todo lo demás, haciendo la voluntad de Dios. Todos, miren,
Toda la gente de la nación proclamó valientemente que nunca abandonarían al Señor. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No cumplieron la promesa. No la cumplieron. Hermanos, la realidad fue otra. Se aliaron con sus enemigos e hicieron pacto con muchos de ellos que eran paganos y dejaron el brazo de Dios por el brazo del hombre. Veamos la respuesta de la Biblia. Josué capítulo 2, Jueces capítulo 2, y voy a leer los versículos del 11 al 13. Jueces 2, 11 al 13. Amén. Después los hijos de Israel hicieron, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron ¿a quiénes? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales, ¿qué hicieron? Y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Se da cuenta de lo que hace el pueblo de Israel? Esta generación de israelitas abandonó la fe de sus padres y comenzó a adorar a los dioses de sus vecinos paganos. Se olvidaron de donde Dios los libró, de donde Dios los sacó, y se dedicaron a cultos paganos. Parece increíble, pero es cierto, hermano. Y yo le hago una pregunta: ¿se parece usted hoy a los israelitas de aquel tiempo? ¿Nos parecemos nosotros hoy a los israelitas de aquel tiempo? Creo que nos parecemos, y mucho, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo al Señor? ¿Cuántas veces? Señor, te voy a seguir, te voy a ser fiel en este nuevo año que empieza. O Señor, yo prometí en el año 2019, en enero, que iba a hacer esto, aquello, aquello. Y ahora me he dado cuenta que no hemos cumplido. No lo hemos cumplido. ¿Cuántas veces nos parecemos más al pueblo de Israel? Tuvimos seguramente la sana intención de hacer lo que habíamos prometido, pero algo ocurrió que finalmente pactamos con el brazo del hombre. Resolvimos irnos con el brazo del hombre y dejar el brazo de Dios. ¿No fue esta la experiencia que usted tuvo al finalizar el año 2019? ¿No fue esta la experiencia? Comenzó ese año 2019 con gran fervor, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, pero de pronto todo eso se desmoronó como un castillo de naipes, y buscó el brazo del hombre, buscó lo material. Ahora, al pasar el nuevo año, nos encontramos todavía dependiendo del brazo del hombre y no del brazo de Dios. Y lo peor, que sabemos que lo estamos haciendo mal. Hermanos, hay un pecado al que damos muy poca importancia, muchas veces, y permítanme mencionárselos. Y tal vez algunos no coincidan y otros coincidan conmigo, pero hay un pecado que lo estamos practicando muchas veces. Me refiero al pecado de la, escuche bien, de la ofuscación, el pecado de la desesperación, el pecado del desasosiego, el pecado de la falta de tranquilidad. Eso es un pecado. Todos estos nos llevan a hacer cosas erradas. El pecado de la desesperación, de la ofuscación, del desasosiego, de la falta de tranquilidad,
para que usted haga bien las cosas. ¿No ha pensado que esto también es un pecado? Ustedes saben, hermanos, que cuando hay un momento de ofuscación y desesperación, de desasosiego, rápidamente queremos tomar el primer camino que se nos presenta y nosotros pensamos que eso va a solucionar las cosas. Y déjenme recordarles el pecado que hizo perder un reino. El pecado que hizo perder un reino por el desasosiego, por la desesperación, por la falta de tranquilidad. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, y voy a leer los versículos del 6 al 14 para ver este pecado aquí en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6, capítulo 13, versículos 6 al 9. Amén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba? Temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y mire lo que versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿A quién le correspondía ofrecer los holocaustos? A Samuel, no era el rey. Era el único autorizado por Dios, era Samuel, no Saúl. Y miren lo que dice el versículo 10 al 14. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderé a los filisteos contra mí y a Galaad, y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces me esforcé pues y ofrecí holocaustos, Saúl. Y entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora las consecuencias de la desobediencia, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¿Por qué Saúl pierde su reino? Por el pecado de la desesperación, de la ofuscación, de querer hacer todo rápido, por ver las circunstancias y él querer solucionarlo en sus fuerzas, yéndose en contra de lo que Dios había establecido. ¿Qué fue lo que causó esta conducta en Saúl? Fue el ofuscamiento, la desesperación, el tratar de resolver un problema en sus fuerzas, en su industria. Hermanos, hermanas, jóvenes, este pecado nos va a perseguir sin dudas en este año 2020. Este pecado de la desesperación, de la ofuscación, nos va a perseguir en este año sin duda, en este año 2020. El brazo de la carne, el brazo del hombre,
se va a ofrecer delante de nosotros como una solución inmediata a nuestros problemas y a nuestras dificultades. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como cristianos evangélicos en este año 2020? ¿Qué vamos a hacer? Hablando con algunos de ustedes, no se asusten que no voy a dar sus nombres, y también con otros de otras congregaciones, he notado que se está echando la culpa de muchos de los fracasos, de muchas de nuestras frustraciones. ¿Saben a quién? ¿Saben a quién? Escuchen, a las circunstancias que nos rodean. Ah, no, es que las circunstancias me obligaron a esto o a aquello. Como las directas culpables de todo lo que hagamos, las circunstancias. Nos escudamos en las circunstancias. Hermano, esto es lo que la mayoría dice. No, hermano, ¿usted por qué no viene el domingo? No, hermano, que tengo que pagar una deuda y las circunstancias me obligan a trabajar, hermano. Usted ya sabe, hermano. Las circunstancias. Hermanos, no son las circunstancias las que nos obligan a hacer cosas que no quisiéramos hacer nosotros. No son las circunstancias, no son. Y le voy a poner un caso bíblico. Recordemos el caso de Adán y Eva. Recordemos rápidamente, no vamos a leer nada de Génesis, pero recordemos. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Era un lugar maravilloso, un clima maravilloso, excelente. Tenían todo lo que necesitaban. Ellos eran los amos y señores de todo lo que Dios había creado. ¿Circunstancias? Claro que sí. ¿Qué clase? Buenas y positivas. Circunstancias hermosas. Claro que sí. Entonces, esas circunstancias buenas y hermosas y positivas debieron influir para hacer las cosas correctas, ¿o no les parece? Así debería de ser. Adán y Eva en el huerto del Edén tomaron su propia decisión y no Dios por ellos, a pesar de que las circunstancias los favorecían. Entonces no le podemos echar la culpa a las circunstancias de sus errores. Hermanos, no son las circunstancias los que nos hacen cometer los errores. No sigamos echándole la culpa a las circunstancias, porque eso no es verdad. Nosotros mismos tomamos las decisiones. El brazo del Señor, la fuerza del Señor está a nuestro alcance, pero nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Tal vez ofuscados, tal vez desesperados, tal vez nosotros nos hemos angustiado. Somos nosotros los propios artífices de nuestro propio destino, hermano. No las circunstancias. La lucha entre la fe y la duda será dura en este año 2020. La lucha entre la fe y la duda será dura durante este 2020 y va a ser intensa también. La posibilidad de pedir alguna alianza con Sennacherib no se descarta por completo. Vendrán tentaciones. Hay que unirse con estas personas. Hay que hacer alianza con estos, con aquellos. Por estos caminos vamos a sacar mejor ventaja, vamos a tener mejores recursos, mejores oportunidades. No importa que no estén apegados a Dios. Hay una fuerte tendencia al finalizar el año, hermanos, de que la iglesia incursione en los campos de la política. Sí, este pensamiento es muy fuerte. Sí, y la gente se justifica diciendo, si la iglesia fuera parte del poder político, se cambiarían muchas cosas y tendríamos un país diferente. Y eso es el pensamiento de muchas de las iglesias hoy. Sí, hermano. Y hermanos, si no cambia nuestro corazón,
no habrá ningún cambio. No habrá ningún cambio. Este mundo no va a cambiar si yo y ustedes no cambiamos primero. Por eso tenemos que dedicarnos a hacer lo que Dios nos manda. Predicar el Evangelio que trae salvación a todo aquel que crea en este nuevo año 2020. Hermanos, el apresuramiento nos inducirá a tomarnos del brazo del hombre, a pesar que este sea la solución para salir a todos estos aprietos y pensamos que estamos tomando la mejor decisión. Dejemos a un lado esas ideas que nos pueden conducir a la búsqueda del brazo del hombre y volvamos al brazo de nuestro Dios, que es todopoderoso. Oremos al Señor que nos defienda de esta tentación y permita hacerle una recomendación en esta mañana, hermanos. Permítanme hacerles una recomendación en esta mañana. Para obtener la victoria en el año 2020, y esa la tenemos en el Salmo 20. Todo el Salmo 20 es mi recomendación, pero voy a referirme por el tiempo solo al versículo 7. Salmo 27. Y miren mi recomendación respetuosamente para ustedes a lo largo de este año 2020. Todo el Salmo 20, pero voy a referirme al 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Estos confían en el brazo del hombre, en el brazo de carne. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Tendremos memoria. Y eso significa la memoria del corazón, que es la gratitud de donde el Señor nos ha sacado. Y el que confía en el brazo del Señor es el que va a salir victorioso en el 2020. Y con todo éxito, en toda situación difícil que se le presente. ¿Qué hacer en esta mañana del primer domingo del 2020 como iglesia? ¿Qué hacer en esta mañana del primer domingo del 2020 como iglesia? Hermanos, renovemos nuestros votos al Señor sinceramente y pidámosle que el Señor nos permita, asidos de su mano y de su brazo, caminar el trayecto, corto o largo, que nos dé en esta vida, en este peregrinar, porque nadie sabe cuánto tiempo nos queda en este mundo. Asidos de la mano y del brazo del Señor, podemos avanzar seguros que vamos a tener éxito y que el Señor nos va a dar la victoria de toda situación y circunstancias por la que estemos pasando. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que el brazo del hombre no se lo da gratuitamente? ¿Sabían, hermanos, que el brazo del hombre, el brazo de carne, no se lo da gratuitamente? Siempre cobra, y cobra muy alto. Siempre cobra y cobra muy alto. Rechacemos todas estas cosas y digámosle al Señor: quiero avanzar estos 360 días que nos quedan de este año 2020, asidos de tu mano, asidos de tu brazo, confiados en ti, creyendo en ti, sabiendo que usted tiene lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Amén.